Francia reconoce al Estado palestino. Así lo anunció el presidente de ese país, Emmanuel Macron. Una decisión que ocupa los titulares en la prensa internacional, pues marca un importantísimo punto de inflexión en las relaciones entre Francia e Israel. Macron ha abogado una vez más por la solución de los dos estados, que dijo es el camino para lograr una paz duradera en Oriente Medio. Macron ha dicho que esa decisión pretende movilizar a sus socios internacionales que también quieren impulsar la paz en la región. Y el presidente parece haber logrado su objetivo, pues uno de sus aliados, Reino Unido, convocó una reunión de urgencia con Francia y Alemania para tratar la situación en Gaza. ¿Seguirá Londres la postura de París? Y a todas estas uno se pregunta también qué hará Berlín y el gobierno de Friedrich Merz. Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en Actualidad en Análisis. Desde donde quiera que nos estén siguiendo, muchísimas gracias como siempre por su confianza y es un gran placer saludarlos. Para discutir este tema, saludo desde París al señor Gaspar Estrada, politólogo, miembro de la Unidad del Sur Global de la London Schools of Economics. Señor Estrada, es un gran placer saludarlo. Bienvenido al programa y gracias por su tiempo. Ante todo le pregunto, ¿qué lleva a Emmanuel Macron a tomar esta decisión y a tomarla en este momento? Bueno, en primer lugar, gracias a usted y a su auditorio en América Latina. Efectivamente, es una decisión que ha sido sopesada largamente por el presidente francés Emmanuel Macron. No es una decisión fácil para Francia porque es un país, en primer lugar, que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un país que alberga a la principal comunidad judía y también la principal comunidad árabe en Europa. Entonces, hay muchos, digamos, intereses y Francia ha siempre abogado por una solución de dos estados. Sin embargo, nunca había llegado al punto de querer reconocer el Estado palestino. Hubo una mudanza, un cambio en la posición francesa, un anuncio hace algunos meses, tras una visita del presidente francés a Oriente Medio, y finalmente este cambio es confirmado el día de ayer. Señor Estrada, usted dice que hay muchos elementos que pueden allí haber jugado un rol para que el presidente francés tome esta decisión. Presiones internacionales, seguramente, pero también se le puede dar una lectura en clave de política interna, me refiero, ganar ciertos apoyos en la Asamblea Nacional o en la calle. Esto en un contexto que conocemos muy bien, el gobierno de Macron está muy debilitado y desprestigiado también. Efectivamente, en la opinión pública francesa, el respaldo al hecho de reconocer a Palestina como un Estado pleno, bueno, pues esta decisión tiene el apoyo de la opinión pública, según una encuesta publicada hace algunos días por la encuestadora IFOP. 67% de los franceses aprueba esta decisión del presidente francés. Sin embargo, yo creo que aquí, más allá de una simple decisión de política interior, pienso que el presidente Macron tiene muy claro el peso que puede tener Francia en esta gran disputa político-diplomática. No podemos olvidar que el año pasado España, Irlanda y Noruega ya habían respaldado este reconocimiento del Estado palestino, y en ese momento el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había llamado al presidente francés a seguir sus pasos. Finalmente lo hizo el día de ayer. Y es que cuando vemos los países que ya han reconocido al Estado palestino en el mundo, pues el número es francamente abrumador, salvo Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y un par de países africanos. Básicamente el resto del mundo ya ha reconocido al Estado palestino, y hoy justamente decíamos antes, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha convocado esta reunión de la que eventualmente podría salir también esta decisión. Señor Starmer, le pido que señor Estrada, le pido que escuchemos algunas de las palabras que pronunció ayer el presidente Macron y luego las analizamos. Vamos a escucharlo. Juntos sabemos de la necesidad de ofrecer una vía política. Creo en el futuro de la solución de los dos estados como la base de una arquitectura regional de seguridad que permitirá a Israel vivir en paz y seguridad con sus vecinos. Creo en la necesidad de unir nuestras voces en París, Londres y en cualquier lugar
para reconocer un Estado de Palestina e iniciar la única dinámica política consistente con una perspectiva de paz. Señor Estrada, escuchamos las palabras del presidente Macron. Como era de esperar, su decisión fue condenada por Washington e Israel. Incluso el gobierno israelí ha dicho que el anuncio de Macron es un premio para Hamás. Pero vayamos a lo pragmático, señor Estrada, porque en la política de lo simbólico ya sabemos que eso sirve en los escenarios de la diplomacia, pero con frecuencia tiene muy poco impacto en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué significa esta decisión de Francia para los civiles en Gaza? ¿Puede cambiar en algo el drama que viven los civiles en medio de la guerra? En lo inmediato, no, en el sentido que el reconocimiento por Francia del Estado palestino no va a traer medicamentos, no va a traer alimentos al pueblo palestino que sobrevive en Gaza y también al pueblo palestino que pues vive bajo las amenazas de anexión de los colonos israelíes en Cisjordania. Sin embargo, lo que está claro es que con esta decisión Francia se opone de cierta manera a la política que ha llevado a cabo el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos años en Palestina, y el objetivo es crear una iniciativa política que justamente impida que el gobierno israelí mantenga pues estas iniciativas. Es por eso que, como ya lo había dicho inicialmente, esta iniciativa francesa es la primera de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la primera vez que es un país del G7 toma este tipo de decisiones. Es en ese sentido que se espera consecuencias políticas, ya sea de reconocimiento por otros países. Mencionó la posibilidad de que el Reino Unido haga un movimiento similar. No podemos excluir que Alemania también lo haga, pero también reacciones en contra y también reacciones de parte del gobierno israelí, que ya ha amenazado en el pasado de anexar Cisjordania en el caso de que Francia reconociera el Estado palestino. Sí, bueno, leía justo antes de entrar acá al estudio que Alemania había dicho que no considera por lo pronto, en el corto plazo, tomar una decisión similar. Ya sabemos, Alemania tiene unas obligaciones, digamos, morales, históricas, que siempre han condicionado la posición que tiene en relación a Israel. Usted mencionaba ahora cómo ha cambiado la posición de Francia a lo largo del tiempo, y eso me hacía pensar que luego de los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, señor Estrada, Francia mantuvo una posición de respaldo absoluto hacia Israel. Sin embargo, esa postura ha ido cambiando con el tiempo. Macron incluso en algún momento evocó la posibilidad de que se impusiera un embargo de armas contra Israel, algo que el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, condenó de la manera más categórica. ¿Cómo ha sido ese cambio de postura que ha tenido París a lo largo del tiempo en relación a lo que está pasando en Gaza? Bueno, yo creo que es una evolución que también han experimentado otros gobiernos en el mundo. Yo creo que en un primer momento Francia hizo lo que era necesario hacer, es decir, condenar pues los atentados terroristas contra Israel. No podemos olvidar que fue el peor acto terrorista y contra civiles israelíes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Es decir, que todo proporción guardada, se trató realmente de un acto históricamente, en términos del ataque a ciudadanos israelíes, pues extremadamente grave, ¿no? Sin embargo, con el tiempo y a partir del momento en el cual pues no había realmente una precisión en cuanto a los objetivos militares de la operación militar israelí contra Gaza, y que en el fondo los objetivos que en un principio eran rescatar a los civiles que estaban siendo secuestrados por Hamás, y que a partir del momento que los objetivos de esa operación pues perdieron en el fondo validez, porque el propio gobierno israelí decía que ya la prioridad no era rescatar a los civiles, sino erradicar al Hamás, después de eso hacer como anexar en buena medida a Gaza, pues en ese sentido pues la posición política del gobierno francés ha ido cambiando. Y yo creo que eso es lo que explica cómo
hemos pasado en 2 años de este apoyo irrestricto al gobierno israelí, en el fondo, pues esta crítica a las decisiones del presidente Benjamin Netanyahu y finalmente al reconocimiento del Estado de Palestina. Y ese relato que usted nos hace de cómo ha ido cambiando la posición francesa me hace pensar también a cómo ha ido cambiando también incluso la posición de Alemania en este sentido, con el gobierno ahora del canciller federal Friedrich Merz, que decía también algo muy parecido a lo que usted acaba de mencionar hace algunas semanas, que decía que ya Israel no podía seguir justificando el sufrimiento de los civiles con su guerra contra Hamás. Ahora bien, señor Estrada, Francia es uno de los pilares de la Unión Europea. ¿Qué implica para el bloque que París reconozca el Estado palestino? ¿Podríamos realmente ver a otros países que sigan esta decisión? Bueno, lo que hay que, me parece, señalar es que Francia no es el primer país de la Unión Europea que ya lo ha hecho. Como lo mencionaba, algunos países europeos ya habían dado ese paso. Hubo una iniciativa política el año pasado por los gobiernos de Irlanda, España y Noruega. Noruega menciono el caso de Noruega en particular, porque ahí fue en ese país que se firmaron los acuerdos de Oslo, que, digamos, eran la columna un poco vertebral de esta solución de los 2 estados que hoy en día pues está puesta en entredicho por la política israelí de ocupación, de anexión de territorios palestinos y en el fondo pues estos ataques en Gaza. Ahora bien, está claro que Francia tiene un papel particular en la Unión Europea al ser miembro fundador de esta unión y también pues por sus atributos diplomáticos, en el sentido que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dispone de el arma atómica. No podemos olvidar que, por ejemplo, el programa nuclear israelí en buena medida existe gracias a la transferencia de tecnología que realizó Francia hacia ese estado en los años 50 y 60. Entonces hay también este vínculo histórico entre Francia e Israel que tiene que ser, digamos, integrado en este análisis de reconocimiento de Palestina por parte de Francia. Claro, y por eso ese respaldo histórico es también que justifica que esta decisión sea tan importante, señor Estrada. Y en este sentido, el llamado E3, este grupo conformado por Francia, Reino Unido y Alemania, como decíamos antes, se va a reunir hoy de emergencia por llamado del primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que el sufrimiento y el hambre que se vive en Gaza son indescriptibles e injustificables. Y luego dijo también que el reconocimiento del Estado palestino es un derecho inalienable. Esto mientras crece la presión puertas adentro en Londres para que la posición del gobierno sea todavía más severa con Israel. En cambio, Alemania, como decía antes, ya ha dicho que no considera reconocer el Estado de Palestina. La decisión de Macron se hará oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre y la Casa Blanca ya ha dicho que el presidente Trump no asistirá a esa cumbre, que incluso tendrá lugar en Nueva York. Señor Estrada, ¿es todo esto un signo inequívoco de la ruptura del bloque occidental? Bueno, me parece claro que Estados Unidos está rompiendo con el bloque occidental y con las instituciones que él mismo ha creado. El hecho que el presidente de Estados Unidos no participe en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene su sede en Estados Unidos, pues es un buen indicador de la poca confianza que le inspira a esta administración las agencias del sistema de Naciones Unidas. No podemos olvidar que hace pocos días la administración de Donald Trump también anunció su salida de la UNESCO y está finalizando una revisión de todas las participaciones de Estados Unidos en agencias del sistema de Naciones Unidas. Entonces, desde ese punto de vista, el multilateralismo que se creó en 1945, después de la Segunda Mundial, está puesto en duda por la actual administración republicana y desde ese punto de vista, pues este anuncio pues no es una novedad. Y ya para ir terminando, señor Estrada, porque antes nos hablaba de cómo la población, la gente en la calle está reaccionando a esta decisión de Macron y al conflicto en Gaza en líneas generales.
pero me interesa también saber cómo está reaccionando la élite política. Los partidos se han pronunciado. ¿Puede tener apoyo o rechazo esta decisión de Macron en el seno de la Asamblea Nacional, por ejemplo? Sí, sin duda, me parece que ha habido muchas reacciones a esta decisión del presidente francés. La dirigente de extrema derecha, Marine Le Pen, se ha pronunciado vía las redes sociales para criticar la posición del presidente francés, al tiempo que el opositor de izquierda más radical, Jean-Luc Mélenchon, también ha ido a las redes sociales para expresar su apoyo a esta decisión. De manera general, dentro del grupo del presidente Macron ha habido un respaldo a la posición de su presidente. En el Partido Socialista francés también ha habido un apoyo a la posición del presidente. Sin embargo, las oposiciones de izquierda al presidente Macron, si bien reconocen el carácter acertado de esta decisión, les estiman que esta decisión llega demasiado tarde y que debió haberse llevado a cabo mucho antes en la presidencia del presidente Macron, cuando los críticos a la derecha o a la extrema derecha más bien lo que consideran es que esta decisión se llevó de manera precipitada. Para algunos precipitado, para otros tarde, otros dicen mejor tarde que nunca. Macron reconoce al Estado palestino, una decisión simbólica que sin embargo sacude la política internacional. En este día decenas de países saludan la medida. Estados Unidos, Israel, por supuesto, la condena. Lo conversamos hoy aquí en Actualidad en Análisis con el señor Gaspar Estrada, politólogo, miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics. Señor Estrada, muchísimas gracias por su tiempo. Me ha encantado conversar con usted. Gracias por su análisis. Les deseo un feliz fin de semana y a todos ustedes de donde quiera que nos estén siguiendo también, gracias como siempre por su compañía. Hoy es viernes, que la pasen muy bien, que se diviertan, que descansen y esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias que contar. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.